LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Todo es Posible, una producción de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti. Gustoso, como siempre, de que nos permita llegar a tu hogar con este programa que se va tan rápido, termina tan rápido, son tan pocos minutos, pero que bueno, tiene como fin, o perseguimos como fin, poder traerte semblanzas de la palabra de Dios, promesas de la palabra de Dios, pensamientos de fe que te den aliento, que puedan darte esperanza, aún en medio de circunstancias donde uno dice, ¿será que Dios todavía tendrá respuesta para mí? Y claro que Dios siempre responde. Cuenta una historia graciosa que una iglesia de una comunidad había visto con malos ojos que un cabaret se pusiera así a una cuadra del lugar, pusiera su negocio, trayendo todo tipo de vida de noche y mala vida, que estaba afeando incluso al barrio, ¿no? Así que esta iglesia comenzó a orar pidiendo que Dios pudiera ayudar a esta gente a irse a otro lugar. Sucedió que vino una tormenta muy grande y un rayo cayó sobre ese cabaret y lo incendió. Bueno, sabiendo el dueño del cabaret que la iglesia estaba orando para que ellos se pudieran ir de ese lugar, hizo una demanda al juez, haciendo responsable a la iglesia por ese rayo, ¿no? Ese acto de Dios. Así que cuando se presentaron las partes, el pastor obviamente negaba diciendo, bajo ninguna circunstancia nosotros provocamos este incendio. Y la otra parte, la del dueño de este negocio, decía, sí, ustedes fueron los que lo provocaron. En un momento el juez para la discusión y dijo, no puedo creer lo que estoy oyendo. Aquí delante de mi estrado tengo un pastor que predica de fe y que dice que lo que sucedió no lo provocó Dios, y un ateo que no tiene fe, que cree que por la oración de la iglesia le sucedió lo que le sucedió. Bueno, a veces la fe necesita no solamente ser orada, pronunciada, sino creída, de saber que Dios tiene respuesta. Claro que este ejemplo es un ejemplo, bueno, digamos, es una historia ficticia y una historia que obviamente busca llevar los parámetros de una punta a la otra para ver, ¿no?, cómo a veces somos en cuanto a la fe. Oramos y a veces no creemos que Dios responda como finalmente Él lo hace. Quédate que de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. Quien te habla, el pastor Daniel Caramuti de la Iglesia de la Ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Volvemos al programa. Aclaramos que no estamos en vivo. Este programa se está emitiendo diferido. Estamos en los estudios de LTV Regional, en Avellaneda, pegadito a Reconquista, con siempre la asistencia de Eduardo en el estudio y de Edgardo en los controles, para hacer que este programa salga lo mejor posible. Y luego también con la edición de Danilo Espesot, que nos ayuda a que pueda, en este formato, tanto para LTV Regional y todo lo que es el norte de Santa Fe y la señal de Canal Luz para toda la República Argentina, salir con el programa.
Dicho esto, comentamos que hay unas placas que ustedes van a ir viendo durante el programa donde decimos que si hay un motivo de oración lo puedan expresar, pero que lo hagan con mensaje o de texto o de voz para que podamos orar por ese motivo, pero que no es en directo, no estamos en directo orando por esa necesidad. En cuestiones de fe, la Iglesia es como que está viviendo un tiempo de enfriamiento en su fe. Está la apostasía de la fe, que es abandonar la creencia, ¿no?, de Jesucristo, primeramente como Salvador y Señor, y abandonar a Dios. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia con Demas. Pablo dijo en un momento, Demas me ha abandonado siguiendo a este mundo, ¿no? Y claro, hay gente que, bueno, en algún momento comienza a sentir que quizás Dios ya no es tan cercano. Y esto es porque, no porque Dios se haya ido, sino porque en algún lugar dejamos a Dios abandonado. De hecho, la Biblia habla así en el libro de Apocalipsis que vuelve a buscar tu primer amor, ¿no?, donde lo has dejado. Y muchas veces tenemos que reconocer que por H o por B dejamos a Dios de lado porque Él no puede entrar en ciertos lugares a donde nosotros vamos, o no puede estar de acuerdo con cosas que hacemos, y entonces preferimos dejarlo en algún lugar, ¿no? Y seguir nuestro camino para que a la postre encontrarnos solos y no tener el pronto auxilio, ¿no?, en el momento difícil cuando lo necesitamos. Pero hay algo que sí estoy notando en cuanto a la fe también, es un enfriamiento en creerle a Dios. Es decir, una iglesia que dice ser de creyentes que son incrédulos. Y usted me dirá, no, pastor, usted está confundido. Si son creyentes, no pueden ser incrédulos. Pero usted sabe que sí, gente que cree en Dios, pero que le cuesta creerle a Dios, a la palabra. Y entonces se encuentra entonces en esta posición de falta de osadía, de falta de valentía a la hora de confiar en la palabra de Dios y declararla, ¿no? Y de pronto no hay una experimentación de Dios en cuanto a saber que Él es un Dios que es sanador, que es un Dios de fe, que es un Dios que opera en todas circunstancias, desde lo anímico, lo financiero, que opera también aún en lo ministerial, permitiendo que nosotros podamos hacer su obra con su ayuda. Pero claro, empieza a faltar la fe, ¿no? Y empieza a faltar esa cuestión de decir, y empezamos a cuestionar y a pensar, ¿será que está con nosotros Dios o no? Como lo hizo el pueblo de Israel en las aguas amargas de Mara. Y una cuestión interesante es que al perder la fe dejamos de confiar en la palabra de Dios, dejamos de orar la palabra de Dios, dejamos de permitir que la promesa de Dios pase de la teoría, ¿no?, a una experimentación práctica. Hay una realidad espiritual y una realidad natural. Las leyes espirituales de la palabra de Dios tienen el poder, a través de la fe, de poder transformar las cuestiones naturales. Y entonces, por ejemplo, nosotros como creyentes creemos que en la cruz del Calvario, ¿no?, Isaías 53, Mateo 8:10, Primera de Pedro 2:24, el Señor cargó sobre Él el pecado del mundo y Él también cargó sobre Él toda enfermedad. De hecho, Jesús dijo, consumado es, todo lo que podía haber hecho Él, ¿no?, para conquistar la muerte y conquistar el pecado y conquistar la enfermedad y vencerla, lo hizo. Sin embargo, luego encontramos creyentes que dicen, bueno, yo tengo esta enfermedad, seguramente Dios me la envió para enseñarme algo. ¿Y cómo se corresponde eso, ¿no?, con un Dios que puso sobre Jesús toda enfermedad para vencerla y que después tome algo, vaya a buscar algo de esa enfermedad para dársela a algún hijo descarriado por ahí para que aprenda? Entonces, nos corresponde lo que la palabra de Dios habla en los evangelios, cuando Jesús retaba a los escribas y fariseos, cuando les decía, ustedes por sus tradiciones
por sus cosas mal aprendidas, están invalidando la palabra de Dios. Y en esto, avanzando un poco más, nosotros tendríamos que ser en todo parecidos a Jesús. Él era un hombre de fe. Él caminó en sus años de ministerio, después de los 30 años que él se pronunció como rabí y lo reconocían como tal, conforme a la costumbre judía, como un hombre de fe. Él era, en ese momento todavía él no se había transfigurado, él estaba iniciando su ministerio, formando a esos 12 que él eligió para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que fueron los continuadores luego de la obra cuando él partió, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Pero una cosa interesante es que él les infundió sobre todo el aspecto de que tengan fe en Dios y que entendieran que es a través de la fe, esa fuerza espiritual invisible que Dios puso en el creyente, que es como una medida, como un granito de mostaza, como una semillita chiquita, que crece y se hace grande. Obviamente todo dependerá de quien la cultiva, ¿no? Hay gente que tiene una gran fe porque cultiva realmente el creerle a Dios. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista, es decir, caminamos creyendo de que Dios va poniendo camino, y eso no es misticismo, sino creer en un Dios de todo poder que nos ayuda y nos vincula y nos ayuda a vincularnos con un Dios que es sobrenatural. Y la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 12, que dice lo siguiente, ¿sí? Juan capítulo 14, versículo 12, en verdad les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Algo significativo que estuve escuchando de un predicador que estoy siguiendo, una enseñanza bíblica muy, muy interesante, es que en ninguno de los 4 evangelios vemos a Jesús orando por las enfermedades. En todo caso, él actuaba sobre los que estaban enfermos, los que estaban endemoniados, liberándolos, sanándolos, y lo hacía soltando una palabra de sanidad, ¿no? Interesante fue cuando ese paralítico que fue bajado por 4 amigos desde un techo, Jesús no hizo una reunión de oración diciendo, bueno, dado que están los 4 amigos acá que tienen fe, vamos a orar, Dios Padre, te he pedido que hagas un milagro. No, sino que viendo la fe de sus amigos, miró a este hombre y le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre salió caminando completamente sano. Soltó una palabra. Luego también la hija de Jairo. Ustedes recuerdan así Marcos capítulo 5, Jesús yendo a casa de Jairo para que él pusiera su mano sobre la nena y sanara. Esa era la expectativa de este papá. Sin embargo, le dan la noticia a Jairo en el camino de que su chiquita había muerto. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y cuando llega a la casa, no hace una reunión de oración y empieza a orar, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad respecto de esta nena, pobrecita, mirala, estos padres sufriendo, sino que dice que tomando la mano de esta nena, dijo, Talita Kumi, levántate, a ti te digo, niña, levántate y anda. Y la chiquita, ¿no? Abrió los ojos, reaccionó y vivió. Bueno, ¿qué decir del ciego de nacimiento? Que se encuentra con Jesús y Jesús toma barro, le unge los ojos y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé y volverás viendo. Y este hombre lo hace y queda completamente sano. Ahí tampoco dice la Biblia que Jesús hizo una reunión de oración. Tampoco la Biblia dice que cuando vino el leproso y se postró ante él, ¿no? Diciendo, si quieres puede limpiarme. Él no dice, bueno, vamos a hacer una reunión de oración por este pobre enfermo, leproso, sino que inmediatamente dijo, quiero ser limpio, y poniendo la mano sobre él, declaró que era sano, ¿no? Y finalmente este hombre sanó completamente su enfermedad. ¿Qué quiero expresar con esto? Quiero expresar que la fe necesita de nuestra declaración.
La fe necesita que confiemos en un Dios que tiene todo poder y que aprendamos el valor eterno de la palabra de Dios, ¿no? Que lo vamos a ver ahora en la segunda parte del programa, lo que implica poder desatar, ¿no? El poder de Dios, para que de alguna manera habilitemos a Dios con su grandeza, su poder, su omnipotencia, su tremenda potencia para hacer los milagros, prodigios y sanidades que este mundo necesita para que, juntamente con el Evangelio, ¿no? Escuchar el Evangelio, puedan volverse a Dios de todo corazón. Vamos a nuestra primera pausa musical y enseguida volvemos con más de esto que es Todo es posible si puedes creer. A ver, me agrada tu ofrenda, ver cómo lo haces, llamas mi atención. A ver, vengo a recibir lo que tú me has traído, que me agradará. A ver, me gusta la excelencia y la delicadeza con la que traes tu ofrenda. A ver, yo busco un corazón que me dé lo mejor. Yo busco un corazón que me ame. Eso es lo que Él necesita de ti. Y eso es lo que Él necesita de ti. Yo quiero ser esa ofrenda que perfume esa ofrenda que te agrade, esa ofrenda que toque tu corazón. Yo quiero ser esa ofrenda que perfume tu trono, esa ofrenda que te agrade, esa ofrenda que toque tu corazón. Yo quiero ser esa ofrenda que perfume tu trono, esa ofrenda que te agrade, esa ofrenda que toque tu corazón. A ver, me gusta la excelencia y la delicadeza con la que traes tu ofrenda. A ver, yo busco un corazón que me ame. A ver, yo busco un corazón que mi vida sea tu ofrenda, mi forma de pensar sea tu ofrenda. Y si mi vida no está caminando a tu forma,
permíteme agradar a tu persona. Espíritu, Espíritu de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 18. Jesús hablando a sus discípulos, diciéndoles lo siguiente: en verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y si el versículo 19, otra vez digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿En qué contexto está hablando Jesús? En el contexto de que hay que soltar perdón. Pero también en medio de ese contexto está dando una enseñanza espiritual muy importante. Dios respeta el libre albedrío del hombre, ¿sabías? Por eso hoy el Evangelio corre por las calles a través de la televisión, de las radios, de internet, de libros, de distintos lugares de encuentro, de exposición de la palabra de Dios, donde mucha gente está pudiendo recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, pero otros, oyendo el mensaje de fe, oyendo el mensaje, el Evangelio, las buenas noticias que son para el bien de su vida, lo rechazan. Y Dios respeta esa voluntad. Dios respeta aún a aquel que le rechaza. Uno podría decir, pero bueno, seguramente Dios va a hacer algo para que la persona pueda volver su corazón a Dios. Sí, de hecho, su amor tiene una voz que está diciéndole al ser humano, a vos y a mí todo el tiempo, que nos volvamos a Él de todo corazón mientras podamos, ¿no? Mientras tenemos vida. Pero hay quienes, aún oyendo esa voz, le niegan a Dios la posibilidad de ser Señor de sus vidas. Y Dios respeta esa voluntad, es la voluntad del hombre en la tierra, ¿no? Y por esa razón hay algo interesante, que cuando Jesús en el Padre Nuestro oró, Padre Nuestro que estás en los cielos, una oración preciosa, que a veces fue usada como una penitencia, pero en realidad es una oración extraordinaria. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Llamamos al reino de Dios. O sea, Jesús enseñando que llamemos al reino de Dios, a Dios que se haga manifiesto, y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso alguien mencionó con buen criterio que la oración es más que hablar con Dios, es unir dos voluntades, la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, ¿no? ¿Para qué? Para habilitarlo a Dios, que Él pueda desde el cielo, ¿sí?, operar en la tierra, obrando sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, de manera, ¿no?, que se cumpla esto que tanto predicaba Pablo, Pedro, de no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús está diciendo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que permitan. Entonces, acá hay una cuestión, ¿no? La palabra de Dios dice que por la llaga del Señor Jesucristo hemos sido nosotros curados. Y hay mucha gente enferma que confía en Dios y espera en Dios una sanidad, pero necesita desatar esa promesa para su vida. Yo sé que se cree digamos, el primer peldaño de la fe es el creer, pero es importante ir agregándole riqueza a esa confianza, a ese creer en Dios, porque ¿qué tal si en medio de esa puja, ¿no?, por verlo a Dios obrar, pudiéramos orar a Dios diciendo, Señor, tu palabra dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Señor, yo desato esta promesa de Isaías capítulo 53 sobre mi vida,
¿Para qué? Para que se cumpla esa promesa, de manera que yo me pueda sentir ya sanado, ya pueda recibir la sanidad completa contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico médico, contra todo pronóstico de vida que no me esté dando expectación de vida o sobrevida o años más de vida. Y no tengas, y quiero decirlo con muchísimo respeto, pero también con mucha seriedad, a veces tenemos más temor y más consideración a un diagnóstico médico que habla de un cáncer grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? Diciendo, el que se pesca un cáncer de esa característica no vuelve. Dígame de Lázaro, 4 días sepultado, 4 días sepultados. Dice que su cuerpo ya hedía, echaba mal olor. Llega Jesús y ahí tampoco él hace un culto. Dice la Biblia, él no hace ninguna reunión de oración, ni se pone a orar. Pobre María, pobre Marta, Señor, hace algo, pobre por la gente, para que, bueno, trae consuelo. ¿Qué podemos hacer con Lázaro? Hace 4 días que se murió. Sino que levantó sus ojos, dio gracias al cielo, diciendo, gracias porque tú siempre me escuchas, Padre. Hizo abrir la puerta del sepulcro y mandó con alta voz, diciendo, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto, ¿no? Resucitó, salió vivo y sano. Obviamente que creo que las mordajas tendrían el olor, ¿no?, del hediondo de todo lo que fue el proceso de la descomposición de su cuerpo, pero él, dentro de toda esa mordaza hedionda, Lázaro estaba completamente sano y eventualmente vivió hasta que murió. No, la Biblia no dice cómo volvió a morir, pero seguramente, bueno, en algún momento partió. Ahora, ¿qué te quiero mencionar con esto? Así todas las cosas. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá pues todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ¿qué tal si en vez de tener una oración de lástima o una oración de mendigo, ¿no? Y lo digo por favor con todo respeto, con toda coherencia, recíbamelo bien. Oramos y declaramos, Señor, yo desato esa palabra de Filipenses capítulo 4, versículo 19, y te pido que se haga realidad y que todo lo que en el cielo, ¿no?, tiene mi nombre. Qué lindo es pensar, Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Quiere decir que somos bendecidos por Dios, hemos sido bendecidos. Y hay bendiciones que están gravitando allí, en los lugares celestiales, allí donde mora Dios. Y qué osadía, qué valentía, qué bueno es poder decirle a Dios, serías tan amable que aquello que tiene mi nombre en el cielo, tú lo puedas materializar para mi bendición. Ciertamente lo he dicho en alguna oportunidad, ¿cuántos cristianos van a llegar al cielo y se van a dar cuenta que hay un montón de bendiciones que estuvieron esperando por ellos toda la vida y ellos no se percataron porque no entendieron, ¿no?, la bondad de un Dios que es Padre bueno, Dios rico en misericordia, que renueva su misericordia cada día, cada mañana. Y por eso en este ejercicio práctico de la fe, ¿no?, que no solamente oremos de alguna manera como nos enseñaron a orar, sino que perfeccionemos la oración. ¿De qué manera? Quizás orando Efesios, así el libro de Efesios capítulo 1, cuando habla, cuando dice Pablo, que sean llenos de toda sabiduría y de todo conocimiento espiritual, ¿sí?, y que puedan tener todo el entendimiento de lo que significa ser hijo o hija de Dios. Pero ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Qué es para yo vivir tipo bacán? No, es para que vivas bendecido, que es muy distinto. Alguien puede ser bendecido con poco. Qué bueno los que son bendecidos con mucho. Lo que te estoy hablando es que puedas disfrutar, tener a un Dios que es Padre, que es cobertura, que es bendición, y que vos no solamente ores como al principio del programa hablábamos de esa iglesia que
Señor, hace algo con este cabaret, sino que ores creyendo que Dios puede hacer algo con lo que está mal. Sí, claro que sí. Y creyéndolo, tener esperanza de que Él es un Dios que actúa para poder bendecir tu vida, la vida de tu iglesia, la vida de tu familia, para poder hacer nuevas realidades, ¿sí? Y que tu gozo, como decía el Señor Jesucristo, finalmente sea cumplido. Se nos fue el programa del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima edición de esto que es Todo es Posible si puedes creer.